Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día, noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día, noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día, noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré.
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando.
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Bienvenidos hermanos a esta nueva reunión, este nuevo culto donde podemos participar de la palabra del Señor, de la comunión también y de la alabanza a nuestro Dios. Le pido que hoy podamos buscar en nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 37. Vamos a estar leyendo esta porción de la palabra. Le invito a que pueda acompañarme también ahí en su casa. Lucas 10, 25 al 37 dice: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amados hermanos, le invito a orar. Gracias Dios por esta palabra, Señor, que tú nos has entregado en esta semana. Te pedimos, Dios, que tú puedas hablarnos a través de ella, Señor, tocar nuestros corazones, que tu Espíritu Santo haga su obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.
Acabamos de leer este pasaje que es bien conocido por todos como el buen samaritano, ¿cierto? Y hablamos de este pasaje en estos términos. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez o más de alguna vez esta historia, este pasaje donde Jesús cuenta o arma esta historia para dar una enseñanza, una respuesta a intérprete de la ley que quería probar a Jesús. Hay algo que debemos destacar. En primer lugar, un intérprete de la ley es alguien que se dedica a interpretar las escrituras. O sea, debe ser algún experto en algún sentido en teología y le hace esta pregunta a Jesús. Tal vez una pregunta crucial en la fe en ese tiempo, saber con qué cosa, haciendo qué cosa iba a heredar la vida eterna. Y le dice, bueno, ustedes deberían saberlo. ¿Qué está escrito? Es un intérprete de la ley, ustedes deberían saberlo, dime tú. Y él responde con la palabra y lo hace bien. Pero Jesús le responde o le devuelve, mejor dicho, le responde la pregunta que este intérprete le devuelve a Jesús acerca de, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Debemos recordar algunas cosas poniendo esto en contexto. Los judíos y los samaritanos tenían un odio enraizado entre ellos, ¿ya? Los judíos se consideraban descendientes puros de Abraham y consideraban a los samaritanos como descendientes de israelitas mezclados con gentes de otros pueblos. Ahora, esto no era un tema racial, no es que consideraban a otros pueblos inferiores a ellos, sino que era un tema de religión. No debían mezclarse para que la religión, las creencias de ellos, del pueblo de Israel, permanecieran puras. Entonces, ellos tenían una rivalidad mutua y que perduraba en el tiempo y que podemos ver incluso dentro de este mismo relato. Jesús escoge intencionalmente la figura del samaritano para responderle a este intérprete de la ley, quien se supone que sabría, por supuesto, la respuesta sin ningún problema, pero al igual que todos los que trataron de probar a Jesús o tentar a Jesús para que cayera en algo y se equivocara, fueron confrontados consigo mismos. Jesús finalmente reveló cuál era su actitud, cuál era la actitud de este intérprete frente a la necesidad de otros. Vamos a ver entonces algunas actitudes que tomamos nosotros también frente a la necesidad de otros y que podemos ver en esta porción bíblica. Para el intérprete de la ley, que hace la pregunta, el prójimo es algo subjetivo, es algo relativo, es algo debatible, o sea, algo que es un tema de discusión, es algo que no está claro. O sea, ¿quién es mi prójimo? Depende de quién me cae bien, quién me cae mal, depende de si alguien me hizo algo en el pasado, depende de si ahora tengo su lealtad o no. ¿De qué depende? Y para este intérprete parece que todas estas cosas que mencioné recién eran importantes para definir quién era su prójimo. Pero la palabra del Señor nos muestra que esto no debe ser así, esto no es así. El samaritano sería el menos probable para este intérprete que hiciera lo correcto. Dentro de la historia que Jesús le hubiera dicho, probablemente el intérprete hubiera esperado, no sé, que el levita o el sacerdote hubieran hecho lo correcto, hubieran ayudado. Sin embargo, Jesús no toma a estos dos personajes, sino que más bien revela también cuál era la condición del sacerdocio en ese tiempo, y deja al samaritano, digamos, como el bueno de la historia, y lo hace con su qué. Ya sabemos bien la explicación que Jesús mismo da. De hecho, cuando este intérprete de la ley se refiere al samaritano, no le dice el samaritano, ni siquiera menciona su nombre.
o no un nombre, pero su origen. No, ni siquiera lo dice, sino que dice, bueno, no fue este el que viene de Samaria, no fue el samaritano. No dice eso, dice, déjeme buscarlo. Eh, Jesús le pregunta, ¿quién te parece el prójimo? Y él dice, el que usó de misericordia con él. No voy a decir que fue el samaritano. No, porque los samaritanos todavía pienso que no son capaces de eso. Imaginémonos esa reacción. Mientras hablaba este intérprete de la ley, probablemente esto estaba pasando por su mente. Y esto nos habla mucho también de ellos y de nosotros. Es un reflejo también de probablemente alguno de nosotros. Ahora, la respuesta que le da este intérprete de la ley no estaba mal. Él cita Deuteronomio 6:5 y nos habla de esa devoción total a Dios y el amor al prójimo, esto que estaba dentro de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús mismo también lo confirma ahí en Mateo 19, 16 al 22, en Marcos 10, 17 al 22 también. Jesús mismo lo dice. Él responde de esta manera también cuando le preguntan. Y él resume toda la ley en estas dos cosas. El amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo como consecuencia del amor a Dios. Y son cosas que deberían darse así. El amor al prójimo debe darse como una consecuencia de nuestro amor a Dios, de nuestra devoción total a Dios. Para este intérprete de la ley, entonces era todo un problema lo que Jesús le planteaba. Desde el hecho de quién se merece mi ayuda hasta sus conflictos interiores con un grupo de personas, con los samaritanos. Para los ladrones, después llegaron los ladrones, ¿cierto?, en la historia. Para los ladrones, este hombre que estaba pidiendo ayuda, este judío que estaba en el camino, era alguien de quien aprovecharse. Este hombre que estaba ahí, lo vieron, dijeron, hay una vulnerabilidad en él. Está solo, a lo mejor se ve que está cargando con varias cosas, va solo, sin ayuda, no tiene el celular, un montón de cosas que podríamos decir hoy día, ¿cierto? ¿Y qué buscaron? Buscaron la manera, identificaron la forma de cómo aprovecharse de este hombre que finalmente quedó con una necesidad grande, grave. Lo dejaron casi muerto, dice, en el camino. Los ladrones van a buscar esto, la oportunidad. De hecho, muchos dicen la ocasión hace al ladrón. Yo no estoy de acuerdo con eso porque todos podemos encontrar una casa abierta y no todos nos vamos a meter ahí a sacar las cosas. Yo creo que el ladrón busca la ocasión. Pero aún así, si nos encontráramos nosotros al ladrón tirado en la calle, pidiendo ayuda, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Sería nuestro samaritano? ¿Seríamos como el intérprete que tiene algo en contra de ese samaritano? Y diríamos, bueno, ¿se lo merece? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, cuando vemos las noticias y nos encontramos con cosas que consideramos injustas? ¿Qué pasan? ¿Cuáles son nuestras palabras? Los ladrones buscaron la manera de cómo sacar provecho de eso, cómo sacar ventaja para sí mismos. Nosotros debemos ver esto como algo que no tenemos que hacer. Si las demás personas consiguen las cosas mintiendo, consiguen las cosas robando, consiguen las cosas falseando información, nosotros no lo hagamos, porque no es justo. No debemos aprovecharnos de estas situaciones que podrían darse, que podríamos tomarlas, incluso algunos las toman como bendiciones, sino que debemos ser íntegros. Para el sacerdote y el levita, que tuvieron la misma reacción, dice que la palabra, Jesús nos dice, pasó un sacerdote y lo vio y pasó de largo. Luego pasó un levita, lo vio y pasó de largo. Dice exactamente lo mismo.
No da más detalles si hicieron algo, pensaron en algo, no nos dice más allá. Pero nos dice, o podemos entender nosotros, que para ellos dos, ese hombre tirado ahí en el camino era un problema que debían evitar. Y así lo hicieron. Probablemente dijeron, uy, ojalá pase alguien más y los ayude. No sé, la palabra del Señor no nos dice, por lo menos en este relato, qué es lo que pasó por sus mentes. Pero debemos tomar este ejemplo y decir, bueno, el problema de los demás es un problema mío. Ya hay una respuesta en su mente, ya hay una respuesta en su corazón, ya hay una respuesta en sus labios. Probablemente salió de sus labios y ya lo repitió, ya lo dijo. Yo quiero que con la mano en el corazón podamos nosotros pensar acerca de esa respuesta que acabamos de decir y digamos, ¿estoy siendo igual que el sacerdote y el levita? Que por pensar que no era mi problema, entonces veo y paso de largo. Para el mesonero, nosotros podríamos decir, bueno, el mesonero acá también juega un lugar importante porque él finalmente es el que atiende ¿a quién? Al judío que habían golpeado. Ya estoy enredando la cosa. El mesonero está ahí y dice, bueno, ok, yo te ayudo y si falta algo, sí, me traes la plata y yo lo hago, no hay problema. Pero finalmente es alguien que simplemente ofrecía todos sus servicios y su buena voluntad siempre y cuando haya un pago. No me imagino al mesonero diciendo, mira, yo tengo un cuarto que no está arrendado, pero te lo voy a pasar a ti para que cuides a este señor que está con problemas. No me lo imagino así. Si no, Jesús lo hubiera dicho, es su historia. Él lo hubiera puesto y ya. No vamos a agregarle nada a la historia, por supuesto, pero el mesonero representa a las personas que están dispuestas a hacer algo por otros, pero a cambio de algo más, a cambio de ganar algo, de algún beneficio, o ponen un precio. Para el samaritano, en cambio, ese hombre que estaba ahí tirado en el suelo, que habían golpeado, habían robado, era alguien digno de ser cuidado y amado. ¿Cuál de todas estas reacciones, estas actitudes que tomaron todos estos personajes en la historia, incluso el intérprete de la ley que hace la pregunta, es la que nosotros tomamos frente a las injusticias de la vida, frente a las necesidades de otros? No quiero que pensemos en esto como una manera en que Dios nos está juzgando en este momento, o que yo los esté juzgando en este momento. No es mi intención, sino que debemos evaluar nuestro corazón a la luz de la palabra para que el Señor nos diga que aún hay cosas que debemos cambiar en nosotros, o cosas que Él debe cambiar en nosotros, mejor dicho. Y esto va más allá de una expresión de amor, porque finalmente cuando amamos a Dios y amamos por consecuencia al prójimo e identificamos al prójimo como todo el que tiene alguna necesidad, entonces nos damos cuenta que todas las personas tienen un valor que no depende de su pasado, que no depende de cómo visten o dónde viven, que no depende de lo que tienen, que no depende de lo que saben, sino que depende del valor que Dios les da por el simple hecho, primero, de haber sido creados por Él y luego por haber dado a Jesús su propia vida por ellos. Eso que hizo por nosotros, también lo hizo por los demás. Y ese mismo valor que sentimos que tenemos delante de Dios, lo tienen todos los demás. Para Jesús, todas las personas valen tanto que Él dio su vida por todas ellas. Y Jesús nos dice esto, y lo enseña desde un principio de sus enseñanzas en el Sermón del Monte, y nos dice, ama
a tu enemigo. Y es algo difícil para nosotros que por lo general queremos tener el control de nuestra vida. Queremos tener el control de todas las decisiones que tomamos y a veces dejamos a Dios de lado. Y precisamente este ejemplo nos muestra y nos revela la respuesta a nuestro propio corazón de la declaración que hace el intérprete de la ley. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Que el Señor revele lo que hay en nuestro corazón hoy. En este momento de la vida de Jesús, donde está viviendo, donde está relatando, donde está respondiéndole a este intérprete de la ley, para él es fácil identificar quién es el prójimo, y es cualquier persona necesitada. Y nos dice que amar implica hacer algo. A veces amar implica ir y dar algo que alguien necesita. A veces amar implica ir y corregir a alguien que está en un error. Amar a veces implica todo lo que nos podamos imaginar, que nos dice 1 Corintios 13, que podamos hacer por alguien. Recordemos que precisamente 1 Corintios 13 nos dice y nos habla del amor y dice que aunque haga todo lo que yo pueda hacer y a los demás les parezca súper genial, si no tengo amor, es como nada y no sirve de nada. Nuestro problema con Dios no es probablemente un problema de conocimiento teológico acerca de qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, qué tengo que hacer para agradar a Dios, qué tengo que hacer o cómo tengo que vivir. Tal vez no es ese el problema, sino que es un problema de amor. Y debemos considerar esto, hermanos. ¿Quién está en el trono de nuestro corazón? ¿Quién ocupa ese lugar primero? ¿Quién ocupa el trono de nuestra vida? ¿A quién se lo hemos dado? ¿Para quién vivimos? ¿A quién amamos más que todo? Realmente. ¿Es a Dios o a nuestras propias ideas de justicia, ideas de quién es y quién no es digno de misericordia? Yo he escuchado muchas veces decir por qué Dios no se encarga de la maldad y destruye el mal. Y puede ser una pregunta válida siempre y cuando consideremos que también somos parte de aquellos que Dios destruiría si destruyera el mal. De hecho, muchos dicen, bueno, Dios, ¿por qué no hace nada? Y Dios tiene misericordia de muchos que haciendo las cosas mal perjudican a otros, pero Dios quiere que ellos también puedan llegar al arrepentimiento y ser salvos. Si nosotros fuéramos Dios, probablemente haríamos un juicio muy breve, muy corto de vista, y probablemente caeríamos en lo que nosotros diríamos de otro juez, que diríamos que finalmente caeríamos en la misma corrupción. Pero eso lo veríamos en otros, no lo veríamos en nosotros mismos, porque tenemos un montón de experiencias de nuestra vida que nos han dicho, nos han hecho sentir que algunos se merecen la gracia de Dios y otros no. Y a veces le damos más énfasis a eso, le damos más peso a lo que sentimos que a la palabra de Dios. ¿Quién está en el trono de tu corazón? ¿Tus emociones o Dios? Si no hemos dejado de amarnos a nosotros mismos por sobre todas las cosas y con todas nuestras fuerzas,
Nos va a resultar fácil, hermano, justificar nuestra falta de amor. Pero aún así no es correcto hacerlo. El no darle el trono de nuestra vida a Dios nos va a llevar al fracaso. Porque tomar el lugar de Dios sin el carácter de Dios, sin el conocimiento que tiene Dios, sin todas las cualidades de Dios, además de ser un acto de arrogancia, es una ilusión y estamos lejos de la verdad. Amados hermanos, quiero terminar con esto. Cuando nosotros conocemos el amor de Dios y comprendemos su gracia extendida hacia nosotros y entendemos que Él vino a morir por nosotros, a entregar su vida por amor a nosotros, sabiendo incluso que Él iba a experimentar el rechazo de la mayoría, cuando entendemos esto, decimos: Dios me amó. Yo ni siquiera había nacido, mi historia todavía no había ocurrido, pero Dios quiso que tuviera abierto el camino para acercarme a Él, a través de Él, no a través de los méritos que yo pueda hacer. No me pidió nada, no me pidió nada para salvarme. Y de eso se trata la gracia. No se trata de estar cumpliendo méritos o que seamos infinitamente basura, considerarnos basura, sino que es eso, que Él no me pidió nada a cambio. No me pidió que hiciera nada, que le trajera algo, no sé. Él quiso salvarme. Él quiso salvarte. Y lo hizo por amor. A pesar de todo, a pesar del rechazo que se iba a ganar, a pesar de todo eso, Él quiso hacerlo. Por eso, hermanos, yo quiero que veamos en este relato de la vida de Jesús, veámonos a nosotros dentro de esta historia y digamos: ¿dónde estoy yo? ¿Estoy realmente en el lugar que podría decir: yo amo a Dios por sobre todas las cosas? Con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo lo que soy. Y por consecuencia amo a mi prójimo y hago algo por la necesidad de ellos. ¿O hay algo que está antes del amor a Dios y que me impide hacer algo por los demás? Y no solamente eso, sino que a lo mejor me impide amar completamente a Dios o ponerlo en el primer lugar de nuestras vidas. Hermano, si hay algo que está impidiendo que le entregues el trono de tu corazón, el trono de tu vida al Señor, yo te invito a que puedas dejar esto en las manos del Señor, puedas dejar esto a los pies del Señor y renunciar a eso, porque eso va a impedir tu crecimiento, va a impedir una correcta relación con Dios, va a impedir una correcta relación con los demás. Probablemente hoy estás experimentando las consecuencias de relaciones rotas, estás experimentando las consecuencias de dejar a Dios de lado por otras cosas que has considerado más importantes y que te han llevado a un estancamiento. A lo mejor le hemos echado la culpa a cualquiera otro, menos a lo que podríamos estar haciendo o haber dejado de hacer. Hermanos, yo les invito a que puedan abrir su corazón delante del Señor y confesar cuál es tu situación hoy, para que Él repare aquello que está roto. Cierra tus ojos, te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a ti, Señor, confiando en tu gracia, Señor, confiando en tu bondad, confiando, Señor, que eres Padre bueno,
bondadoso y que nos amas. Señor, ayúdanos a mirar más allá de nosotros mismos. Ayúdanos a dejar, Señor, de ponernos a nosotros en el primer lugar y dártelo a ti, entregarte a ti, Señor, ese lugar, ese trono que tú te mereces. Te decimos, Señor, pero tal como tú preguntaste una vez, ¿dónde está tu honra? ¿Dónde está tu obediencia si eres el Señor? Padre, transforma nuestro corazón, transforma nuestra manera de pensar, para que podamos ver en ti ese señorío, para que podamos ver en ti esa autoridad que tal vez por alguna experiencia dolorosa hemos pasado por alto. Dios, perdónanos por no darte a ti ese lugar que te mereces. Y hoy, Señor, te lo dejamos a ti. Guarda, Señor, nuestros corazones del odio, del resentimiento, del dolor. Ayúdanos a volver, Señor, a amarte más que todo. Ayúdanos, Señor, para que tú restaures eso que en nosotros está roto, está quebrado, falta. Solo tú conoces nuestros corazones. Danos más de ti, Señor. Es lo que necesitamos. Llénanos de tu presencia. Llénanos, Señor. Y haz tu voluntad en nuestras vidas para que podamos ser el reflejo de tu amor al mundo. Para que seamos esa luz al mundo, sal de la tierra. Y hacer tu voluntad en amor. En ti. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria,
a